Bueno, con nosotros Jorge Serrano Elías, expresidente de la República de Guatemala, y visto desde la distancia. Guatemala fue un caso muy similar al colombiano. También una guerrilla, pues, de más de 30 años, pues más de 300, cerca de 300.000 muertos. Llegan a una mesa de negociación. Hace 20 años se concreta, pues, la paz a cambio de impunidad. Y don Jorge, usted que fue quien le tocó firmar ese acto de paz en Colombia, en Guatemala, visto a la distancia, ¿realmente le resultó eficaz al Estado colombiano, al Estado guatemalteco, ceder paz a cambio de impunidad? Bueno, yo le cuento, a mí lo que me tocó fue iniciar el proceso de Oslo. Yo fui quien firmó el primer acuerdo de paz en Guatemala, que fue el establecer los mecanismos para encontrar una paz negociada y poder establecer una democracia representativa en el país de amplio espectro. Claro. Yo diría que hubo un proceso lamentable en el proceso de paz de Guatemala y que fue que en determinado momento el proceso se violentó. Empezaron a entrar en una angustia y llegar a una firma, tanto guerrilla como gobierno, y se firmó cualquier cosa. Cuando se fue al referéndum, el pueblo de Guatemala no aceptó el proceso. Lo que quiere decir es que el proceso de paz en Guatemala fue un proceso de negociación que cuando el pueblo hubo de sancionarlo, no lo sancionó. ¿Ve situaciones análogas con el proceso colombiano? Bueno, mire, en primer lugar hay que entender que el proceso del conflicto armado, tanto en Guatemala como en Colombia, no es un proceso simplemente armado, como la gente cree que se están volando plomo, no. Estas son organizaciones que a través de la historia van creando una serie de redes internacionales y ellos están llevando contra las instituciones democráticas permanentemente un proceso ¿cómo se llama?, de guerra internacional, que por la general ellos son más eficientes que los propios estados para llevarla. Y por el otro lado, ellos tienen un planteamiento de desgaste, mientras que quien esté ejerciendo el poder tiene que cuidar su frente interno, su economía, sus sindicatos y todo. Entonces realmente la guerra se plantea en varios campos, el internacional, los balazos y el Pero presidente, interno. Usted mismo acaba de traer a la mesa el tema de que no había un consenso en el país, en Guatemala, cuando se da esto, y esto origina, precisamente por esa falta de consenso, que el mismo acuerdo sea poroso. Y da la impresión en Colombia de que esto va por ese mismo camino. Es más, es tanto así que en este momento todavía el ELN no se ha sentado en la mesa, todavía no se han terminado de desmovilizar los paramilitares y todavía el tema con el narcotráfico sigue ahí, que está cada vez más atomizado. Y eso no lo tenía Guatemala. Mire, sí, usted puede ver en mi libro, del libro mío de La Guayaba tiene dueño, en donde yo presento una carta que me envía un sector económico del país pidiéndome que me retirara de las negociaciones. Entonces yo me siento con ellos y les digo, yo ya no quiero la guerra. Si ustedes quieren continuar la guerra, denme las listas de sus parientes, amigos, etcétera, y yo los incluyo en el ejército y los mando al frente. Pero mis soldados no se van a seguir muriendo por una guerra que no tiene sentido. Pero pareciera, presidente... Entonces aquí hay un elemento, Fernando, un elemento moral. Recordemos que toda guerra termina en una mesa, ya sea para una rendición o para una negociación, un acuerdo. En este caso no cabe rendición. No cabe rendición porque la guerra se está llevando a cabo en una forma muy amplia. Y además, después de Vietnam, en que los Estados Unidos ganan la guerra a balazos, pero la pierden en la mesa. Eso es una experiencia. Eso es lo que internacionalmente se habla de que el gobierno de Colombia pierde este conflicto en la mesa. No, mire, quiero decirle una cosa. Jamás se hubiera sentado las FARC a negociar si no hubieran estado arrinconadas por Álvaro Uribe. Pero no por Álvaro Uribe, sino también actualmente. La pregunta, es decir, presidente, el desgaste de ellos ya era grande. Es que parece que estos procesos de paz lo que han sido es como tirar una piedra a un avispero. Es decir, si vemos la desmovilización en El Salvador, la desmovilización en Guatemala, lo único que han provocado es que el Triángulo Norte de América Central se convierta en una de las áreas más violentas del mundo, ya con personas que no responden ni siquiera
a un interés ideológico, sino que están como si fueran unos forajidos y unos bandoleros asaltando, traficando, secuestrando. Sí, pero es que lo que pasa una cosa, Fernando, si vamos a salir de un conflicto, ese conflicto ha llevado al país hasta cierto punto a un retraso y a un olvido de la realidad. Lo que yo siempre pensé es que nosotros salíamos del conflicto y nos teníamos que volcar socialmente a resolver la problemática del país. Claro. En Guatemala se salió del conflicto y los grupos económicos creyeron que ese era el momento de tomar el poder total y tomaron Que era el una poder. victoria militar. Claro. ¿Para qué? Para consolidar sus privilegios. Entonces no se le puede echar la culpa a la guerrilla ni se le puede echar la culpa a los militares. La culpa los tienen los Ahora, que ahora, usurparon presidente, el poder y presidente, lo están manejando. Presidente Serrano Elías, en esa misma línea, lo que ha sucedido es que en México, por ejemplo, los jefes de los carteles se rodearon de las mejores unidades del ejército de Guatemala o ex miembros del ejército de Guatemala. Eso no podría pasar en Colombia con los países vecinos, Mire, que de repente se podrían mudar yo le digo los una grandes cosa. capos, Además que sería los una especie de capitos. teoría del dominó, Para mí, pero esta vez el presidente Santos fue claro al decir, esto no es perfecto. Claro. No puede ser perfecto un acuerdo de esa naturaleza. De aquí en adelante depende qué es lo que ellos van a hacer. Ustedes saben que aquí en Panamá, bajo mis auspicios o bajo mi coordinación, se han estado llevando a cabo reuniones entre exguerrilleros y exmilitares. Y una de las cosas más tremendas que se ha dado en la mesa aquí en Panamá en los últimos 3 meses es que cuando exmilitares y exguerrilleros se juntan aquí, encuentran que los motivos que ellos tuvieron para estar en las trincheras fueron los mismos y se estaban matando. ¿Por qué? Porque los que estaban alimentando el conflicto eran intereses inmorales que estaban conceptualizando una guerra que no es una guerra del pueblo de Guatemala, claro, como no es del pueblo colombiano. El pueblo colombiano es ajeno a eso. Pero naturalmente hay un ejército que ha tenido que salir a dar la cara en defensa de las instituciones democráticas y una guerrilla que en Colombia ha perdido gran... Los dos últimos expresidentes de Colombia están en desacuerdo con la forma en que se llegó. Mire, quiere que le diga una cosa. Yo se lo digo, yo fui víctima de eso también. ¿Por qué? Porque el que va a perder privilegios, hay mucho egoísmo en todo eso, el que va a perder privilegios le da miedo el acuerdo de paz. Claro. Mire usted todos los documentos que ha desclasificado ahora el Departamento de Estado con respecto a la gestión mía. Antes yo era un bandolero, ahora soy un héroe, porque me les paré para lograr que se iniciara un proceso. Realmente Arzú lo echó a perder, porque el proceso iba bien. Ahora, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, por lo menos se terminó el conflicto. Pero, por lo menos... Ahora, no se resolvieron las causas de fondo y ese conflicto está latente. El proceso guatemalteco, salvadoreño, esa desmovilización también se da por la caída del muro de Berlín. Es decir, se acaba el mundo binario ese de la Guerra Fría y obviamente quedan sin argumentos, cosa que 20 años después... Que era consecuencia de la Segunda Guerra Mundial como casi el resto del mundo. Quiere que le cuente una cosa. Yo tuve una plática larga con Fidel Castro sobre esto. Entonces yo le pedí a Fidel, le dije, Fidel, ¿por qué no me ayudas a terminar el conflicto? Soy sincero, quiero hacerlo. Claro. Quiere hablar, me dijo, mira, Jorge, me dijo, ya con estos muchachos ya no se puede hablar. Eso me lo dijo. Yo he escuchado a varios expresidentes decir la misma frase. Entonces, cuando uno se da cuenta, el presidente Carlos Andrés Pérez, en una visita oficial mía a Venezuela, nos juntamos con la guerrilla y los regañó. Les dijo, nunca van a tener un presidente como el presidente Serrano, dispuesto a sentarse a hablar concretamente. Pero había algo en la mente del guerrillero guatemalteco, como debe haber en la mente del... Presidente Serrano, es que Guatemala no tenía el elemento de Venezuela. No, mire, quiere que le cuente una cosa. ¿Qué es lo que hay en la mente del guerrillero? Él quiere seguir la guerra. Y una de las cosas más peligrosas de este acuerdo de paz es que va a pasar con la justicia posguerra. ¿Hay olvido o no hay olvido? ¿Hay perdón o no hay perdón? Por ejemplo, a mí una cosa que me preocupó, yo no sé si ustedes lo vieron, fue una expresión de Timochenko. Cuando dijo, otorgo perdón. Él no está para otorgar perdón, él está para pedir perdón. Dice, yo no puedo otorgar perdón, dice,
por aquello que nosotros pudimos haber hecho. Eso es como aquella canción mexicana, si en algo te ofendí, perdona. No, compadre, hasta ahí no llegamos, ¿no? Claro. Entonces, eso quiere decir que no hay un propósito de enmienda, ahí hay que meter el ojo. Desde arriba, ¿de acuerdo? que es lo peor de todo. Mire, ¿qué es lo que ha sucedido en Guatemala? Mire usted todo el caso ahorita de genocidio de Ríos Montt. Mire el caso de todos estos 18 generales que pusieron presos en enero. Eso es que la izquierda, pero no la izquierda profunda, es decir, no la izquierda ideológica, sino que los que llamamos nosotros los izquierdosos rosados. Sí, los vegetarianos. Sí, los que están en las ONGs consiguiendo plata para mantenerse. Esta gente quiere seguir la guerra en los tribunales. ¿Por qué? Porque es la única forma que les queda de estar vigente. Sí. A mí me parece que en los acuerdos de paz de Colombia hay algunas vertientes que yo creo que son interesantes de analizarse. Por ejemplo, que eso no va a quedar en manos solo de la justicia local, porque si queda en manos de la justicia local se va a politizar. Bueno, ahí está entrando las Naciones Unidas en este momento. Exacto, y eso ojalá que lo manejen bien, si no, sigue la guerra. Bueno, gracias. Don Jorge Serrano Elías, expresidente de Guatemala.